Dependiendo de cómo se vea, México tiene una bendición o una maldición. Ser vecino de los Estados Unidos te puede aportar mucho, pero también tiene sus consecuencias negativas. Aunque hoy estamos aquí para hablar de lo primero. Del estallido de la guerra comercial, las relaciones formales entre China y Estados Unidos se rompieron por completo. Aunque como ya vimos en un anterior vídeo, han seguido manteniendo relaciones solo que un poco a escondidas, utilizando a terceros para esquivar sus propias sanciones. Y el país que con diferencia más se ha beneficiado de esto es México. Frontera con Estados Unidos se ha convertido en la llave para que estos dos titanes sigan comerciando. Aunque esto no es algo reciente. México se está beneficiando de su cercanía a los Estados Unidos, atrayendo empresas muy potentes que consoliden su aparato productivo. La guerra comercial no ha hecho más que acrecentar esa tendencia. Y hoy estamos aquí para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tan grande es el beneficio que obtiene? ¿Y por qué México? Sí, ya hemos dicho que tiene frontera con Estados Unidos, algo que bueno, es así, pero Canadá también lo tiene. ¿Por qué las empresas eligen México? Hoy lo vamos a descubrir. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Para empezar a entender esto, debemos remontarnos a principios de los 2000, cuando China entra de lleno en el comercio internacional con su ingreso en la Organización Mundial del Comercio. A partir de aquí se ha empezado a popularizar la práctica de offshoring, también conocida como deslocalización, donde los países se llevaban parte de su cadena productiva a otros países sin importar la distancia que tenga que recorrer, ya que los costes de producción en esos países eran tan bajos que el resto daba igual. Desde ahí, China empezó a atraer empresas de todo tipo de todas las partes del planeta, estableciendo sus fábricas ahí y terminando vendiendo en el país de origen. Y ojo, en ese periodo México ya se estaba beneficiando de este fenómeno, aunque en menor medida. Antes de la entrada de China en la organización, la inversión extranjera en México estaba en auge. Entre 1999 y 2001, la inversión de empresas extranjeras pasó de 14.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. Y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no paraban de crecer. Todo gracias, en parte, al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Pero cuando irrumpió China, México pasaría a un segundo plano. Pero no por mucho tiempo. China empezaría a crecer a tasas vertiginosas y su economía interna empezaría a recoger los frutos de la alta inversión y el crecimiento. Pero hay dos factores que han revertido esta tendencia. Una, seguramente ya la adivinaréis. La guerra comercial que declararía Donald Trump haría encarecer los productos exportados desde China, haciendo que pierdan esa competitividad que tanto les caracterizaba. Pero hay otro factor que ha hecho que China poco a poco vaya perdiendo esa ventaja, y es la conocida enfermedad de los costes de Baumol. También conocido como el efecto salarial de Baumol, representa un aumento de los salarios sin un aumento de la productividad. A ver, teoría de economía básica. Los salarios van ligados a la productividad. Si suben la productividad, pueden subir los salarios sin ninguna consecuencia negativa. Pero si suben los salarios sin ningún incremento de la productividad, sí que podemos empezar a ver problemas dentro de las empresas. Paréntesis aquí, no voy a detenerme a explicar qué es la productividad, ya que es un debate bastante amplio dentro de la economía. Y por favor, que nadie me venga con el gráfico que muestra el supuesto desacople entre productividad y salarios, porque ese gráfico ha sido refutado por los propios autores, así que ahorrároslo. Y ahora bien, sigamos. ¿Qué ha estado pasando con China? Que han estado entrando una gran cantidad de empresas dentro del país, pero no es que se establecieran en cualquier parte. Las empresas normalmente se concentran en un área geográfica. Es más, China ha estado fomentando esto con las conocidas como zonas económicas especiales, y esta concentración llega a tal punto que las empresas tienen que pelearse por la mano de obra. Esto puede parecer contradictorio teniendo en cuenta que China es el país más poblado del planeta, pero no tiene por qué. Primero, porque todas las empresas están concentradas en un mismo punto, haciendo que se peleen por los trabajadores de esa región en concreto. Alguno puede pensar, bueno, pues que traigan personas de otras partes de China, será por personas. Vale, sí, pueden hacer eso, pero ¿cómo lo hacen? Ofreciendo o mejores salarios, o unas condiciones laborales y de vivienda, o lo que sea, para intentar que las personas decidan moverse interior de China a las zonas industriales. Si no hay incentivo, no se van a mover.
Es por eso que los costes salariales se han empezado a disparar y no han ido acompañados de un incremento de la productividad, haciendo que los precios de los productos fabricados en China se disparen y vayan perdiendo esa ventaja. Esto de aquí se ha visto en zonas como Hong Kong o Shenzhen, y es por eso que a partir del año 2008 más o menos las empresas han vuelto a fijarse en México. Los salarios y los aranceles han sido los motores que han impulsado el traslado de empresas a México. Gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ambas naciones pueden gozar de un comercio sin costes. En el año 2019, la tasa salarial de la mano de obra de México fue de aproximadamente $3,95 la hora, mientras que en China era de 4,50. Pero hay una tercera causa que nos hemos dejado un poco escondida. El offshoring ha sido una de las prácticas más comunes en la primera y buena parte de la segunda década de este siglo, pero las tensiones económicas y geopolíticas entre China y Estados Unidos han cambiado las reglas del juego. El offshoring está siendo desplazado por un nuevo fenómeno, el nearshoring. A diferencia del offshoring, donde las empresas se ubican en un lugar con los costes más favorables, el nearshoring es una estrategia donde la empresa traslada parte de su producción a terceros países, pero con destinos cercanos. Se trata de buscar un país vecino al destino final ubicado en una zona horaria similar. Las largas distancias y las diferencias en el horario entre los continentes suelen alargar la cadena de suministro y el nearshoring está tratando de poner fin a esta problemática. Creo que no hace falta ni explicar por qué México se está convirtiendo en un receptor de empresas. Está al lado de uno de los mercados o el mercado más importante del planeta. Su proximidad geográfica agiliza el transporte de mercancías a los Estados Unidos tanto por mar, con una duración media de 48 horas, como por tierra, donde el viaje es de 24 horas o menos. Esto en comparación a las prolongadas semanas necesarias para transportar productos desde Asia. Esto también facilita bastante la coordinación de horarios. Se pueden agilizar muchísimo las comunicaciones sin tener que estar programando reuniones especiales. Y todo esto sumando al ahorro en los costes por tener las mercancías cerca del destino final. Podemos ver cómo claramente México se beneficia de esto con el siguiente dato. Antes de la pandemia, el 55% de la inversión extranjera directa en México provenía de los Estados Unidos. En la actualidad, esta cifra ya ha disminuido cerca del 40%, mostrando una clara diversificación en las inversiones. Particularmente destacan las empresas chinas. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y España eran los tradicionales inversores en México. Ahora compiten fuertemente con Japón, Corea del Sur, China y Hong Kong. Realmente, China. Y bueno, Hong Kong ya sabéis que tiene un lío político de si definirlo como parte de China o no, pero no voy a meterme ahí, ¿vale? Según un informe de Deloitte, dos grupos predominantes reasignan operaciones a México. El primer grupo comprende de empresas estadounidenses, mientras el segundo incluye empresas chinas buscando ventajas en la producción para América del Norte, evitando costes laborales elevados y reduciendo riesgos de la cadena de suministro. Esto es un poco irónico, ya que las empresas se iban a China para buscar costes favorables y ahora son las empresas chinas que se van de China para buscar costes favorables. La ironía. Del espacio que hay ahora arrendado por empresas extranjeras, aproximadamente el 80% pertenece a empresas chinas, seguido por un 15% de empresas estadounidenses y después japonesas y coreanas en menor medida. La zona preferida de estas empresas es Baja California, con 55 empresas instaladas focalizadas en las industrias médicas, electrónicas, automotriz, metalúrgicas y alimentarias. New York Times destaca que las empresas chinas están estableciendo fábricas en México para etiquetar sus productos como hechos en México y transportarlos sin aranceles a los Estados Unidos. Esto confirma que México se ha convertido en ese puente para que China y Estados Unidos puedan comerciar. Y es bastante lógico concluir que México debe de estar forrándose a base de esto y aprovechándolo como nadie. Pero, ¿realmente lo hace? Cuando hay esta fiebre inversora en un país, es fácil dejarse llevar por todo lo bueno que trae, no es para menos. Cuando una empresa invierte hay que tener en cuenta todas las variables que está tocando. Hablamos del dinero que se invierte en construcción de equipamiento, adquisición de tierras, desarrolladores inmobiliarios, construcción de aeropuertos, aerolíneas, hoteles, empresas de transporte, abogados, instituciones educativas, servicios industriales, y podemos estar aquí hasta mañana. El ejemplo de cajón de lo que es el multiplicador de la inversión, y algo que hace que mucha gente también se vaya a vivir ahí. Un ejemplo palpable de este impacto es el caso de Pesquería en Nuevo León. En el 2010 su población era de alrededor de 21.000
200.000 habitantes. Pero la llegada de Kia Motors en el 2016, con una inversión de más de $1.000 millones, transformó la realidad. Según el censo de 2020, la población de Pesquería alcanzó los 147.000 habitantes. No podemos negar que esto está beneficiando al país, pero podrían estar aprovechándolo mejor. Uno de los grandes problemas que tiene México es su sistema legal. De acuerdo con Deloitte, uno de los factores que podría dificultar la atracción de inversión extranjera del país está relacionado con el Estado de Derecho. Según una encuesta del Banco Central, cerca del 80% de empresarios consideran que el actual Estado de Derecho de México constituye un obstáculo para que el país reciba inversión extranjera. Los robos en carreteras y vías férreas han experimentado un aumento bajo la administración actual, generando un coste económico de más de $10.000 millones al año. Y no solo hablamos de inseguridad, sino también dificultad. Según un informe de Mercator, en América Latina, México destaca como la jurisdicción más compleja para las multinacionales que buscan establecer y mantener entidades en la región. Operar en México resulta un 31% más costoso que en Europa, la región más económica, y un 65% más lento que en Norteamérica, la región más rápida. Aquí estamos hablando de los costes de oficina y papeleo que debe asumir una empresa para establecerse en México. Hablamos de requisitos formales, la enorme segmentación en las autoridades locales, obligaciones de traducción y otro tipo de requisitos que lo único que hacen es entorpecer la inversión. Bien, hay un efecto inesperado en su moneda. El superpeso se ha visto impulsado por el aumento de dólares que está habiendo en la economía mexicana. El problema de esto es que para las empresas exportadoras no es buena noticia. Al apreciarse el peso, se encarecen sus ventas. Las consecuencias negativas se ven en el mercado americano, donde se ha visto una caída de las ventas de hasta un 50% según indican los organismos del sector de agroexportaciones. Y por último, algo que ya era una realidad en México, pero que por culpa del nearshoring se ha acrecentado: la división norte-sur. Como es evidente, la frontera con Estados Unidos atraía a múltiples empresas al norte, incluso antes de popularizarse el nearshoring, algo que hacía crecer enormemente la desigualdad en la riqueza entre el norte y sur del país. Aparte del evidente atractivo que representa la frontera, esto se ha visto acrecentado por las conocidas como externalidades marshallianas y las externalidades jacobinas. Sí, lo sé, tremendos nombres. Las externalidades marshallianas son beneficios que obtienen un grupo de empresas cuando se aglomeran en una zona geográfica. Por ejemplo, si se concentran todos en un mismo punto, la mano de obra se querrá mover ahí y al final habrá más disponibilidad de mano de obra cualificada, o incluso, por ejemplo, proveedores. Por otro lado, las externalidades jacobinas surgen como resultado de las interacciones dentro de las ciudades industriales, favoreciendo el intercambio de conocimientos entre industrias de diferentes sectores. Por ejemplo, una fábrica de coches puede beneficiarse del conocimiento que tiene la fábrica de chips que tiene en la calle siguiente. Esto genera un círculo vicioso que atrae empresas y personas al norte del país y hacen que se olviden del sur, generando con esto una migración masiva hacia el norte, dejando despoblado el sur, y que aquellos que no puedan migrar tengan que aceptar trabajos precarios o al margen de la legalidad para poder subsistir. El país tiene un potencial enorme, pero le falta un poco de mejor dirección para sacarle el jugo a todas esas ventajas que tiene. Así es como México se está aprovechando de esta guerra comercial, atrayendo inversiones de muchas empresas y sirviendo de puente para que China y Estados Unidos sigan comerciando. ¿Hasta cuándo le durará esta ventaja? Pues el tiempo dirá. Están surgiendo nuevas potencias, como los conocidos nuevos tigres asiáticos, de los que ya hablaremos en el futuro, y a lo mejor le pueden quitar esa ventaja a México, pero ya veremos qué pasará. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, dejad un like también si os ha gustado el vídeo. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.